Muy buenas tardes, bienvenidos de regreso. Esperamos que hayan tenido un excelente almuerzo, que hayan disfrutado su almuerzo. Continuamos entonces con la agenda de esta tarde. Vamos a darle inicio al panel sobre estudios de investigación recientes de DDGs, regulares y de nueva generación. Este panel virtual será moderado por el doctor Pedro Urriola y tendremos las presentaciones de 4 estudiantes. Estas fueron pregrabadas, pero ellos estarán en vivo y en línea para responder todas las preguntas al finalizar cada una de las presentaciones o en la sesión de preguntas y respuestas al finalizar el bloque. Quiero entonces presentar al doctor Pedro Urriola. Él es médico veterinario de la Universidad Central de Venezuela, completó una maestría en la Universidad de Minnesota y un doctorado en nutrición porcina en la Universidad de Illinois. Trabajó en Cargill Animal Nutrition en Elk River, Minnesota, como gerente de investigación y desarrollo para porcicultura. En la actualidad es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Animales de la Universidad de Minnesota, donde emplea técnicas modernas para evaluar la nutrición con subproductos agroindustriales en cooperación con compañeros de biología integrada de sistemas animales. Además, participa en proyectos de gestión y control de la transmisión de enfermedades infecciosas como la peste porcina africana, en colaboración con el Colegio de Medicina Veterinaria. El doctor Urriola es coautor de más de 50 publicaciones que han sido ampliamente revisadas por sus pares y capítulos de varias importantes publicaciones. Así que, bienvenido, doctor Urriola. Adelante con la moderación de este panel. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muy contento de estar acá y muy agradecido de la idea del US Grain Council en este modelo innovativo de traer estudiantes para presentar sus proyectos. Yo recuerdo, yo estudié con un profesor llamado Jerry Shurson y el otro profesor Hans Stein, quienes fueron personas que empezaron a trabajar con DDGS desde hace muchos años. Y escuchaba que el doctor Stein y doctor Shurson iban alrededor del mundo hablando de el conocimiento o lo que habíamos desarrollado en nuestro laboratorio. Pero me gusta mucho la idea de que ahora los estudiantes que están haciendo el trabajo sean los que vienen a hacer las presentaciones. Este es digamos, el semillero de los futuros nutricionistas que harán el trabajo, y tener conexión con la industria es muy importante para estos estudiantes. Entonces, tenemos un estudiante para aves, alguien que va a hablar de aves, otro que va a hablar de cerdos, otro va a hablar de acuacultura y finalmente en vacas lecheras. Para asegurarnos que tengamos tiempo para las preguntas y respuestas, los estudiantes están conectados en línea y hablen en español y ellos van a escuchar la traducción de las preguntas y van a responder, y entonces utilizando el equipo pues es la mejor manera de mantener las preguntas y respuestas en el lenguaje que cada uno utilice. Bueno, sin mucho más preámbulo, la primera presentación va a ser de Ben Parson y con el título Standardized Amino Acid Digestibility, True Metabolizable Energy and Relative Phosphorus Bioavailability for Several Increased Protein Ethanol Co-Products Produced Using Back-End Fractionation Systems. Adelante, Ben.
Sí, hoy voy a compartir parte del trabajo que hemos hecho en la digestibilidad de aminoácidos estandarizados. En una introducción rápida, la producción de DGS ha aumentado bastante en los Estados Unidos en décadas recientes. Sin embargo, debido a los cambios o al incremento en el precio del etanol, hemos cambiado un poco y hemos aumentado el énfasis en tratar de desarrollar fuentes de ingreso adicionales, y esto nos ha llevado al desarrollo de sistemas que son capaces de producir proteína más consistente en su composición de nutrientes comparados con los DDGS convencionales. Hay dos tipos de fraccionamiento, dos sistemas de fraccionamiento. El primero es de front-end, en el cual se hace la fracturación antes de la fermentación. Hay tres de front-end o tres ejemplos. Son el quick germ, quick fiber y enzymatic milling. Estos pueden aumentar el contenido de proteína cruda del 35 al 59%. También han indicado que se mejora la digestibilidad de los aminoácidos. El segundo tipo de sistema de fraccionamiento, el cual voy a enfatizar en mi presentación a través de mis ejemplos, es un sistema de fraccionamiento de back-end. Dos sistemas previos o dos previos son el proceso elusive, estos cuales utilizan elutriación de aire y un tamizaje. Es un proceso que se ha mejorado. También tenemos el Fluid Quip, el cual utiliza diferentes filtración, lavado y secado de proteínas, lavado de fibras también, y en este se ha reportado también altos niveles de digestibilidad del 84% al 94%. La diferencia principal entre los sistemas de fraccionamiento de backend es que los de backend hacen el fraccionamiento después de la fermentación. Los primeros experimentos se hicieron para mirar los valores de digestibilidad de aminoácidos DMN en proteína de maíz fermentado, DDGS de alta proteína y con proteína reducida. Miramos tres ejemplos en el primer grupo de experimentos. El primero, tomamos muestras de plantas de etanol desarrollados por Fluid Quip Technologies. Evaluamos 2 muestras de DDGS convencionales y 8 muestras de proteína fermentada de maíz o CFP. De nuevo, estas muestras se trajeron de diferentes plantas de etanol, un periodo de 3 años, plantas que esperamos que esto aumente rápidamente también la producción de CFP. El segundo vienen del sistema de Franzenberg, el cual utiliza un sistema de tamizaje. Tenemos 2 muestras de DGS de alta proteína, y el último sistema que miramos es propiedad de ST Equipment and Technology, y ellos utilizan un método de separación, y en este sistema miramos 2 muestras de DGS convencionales, 2 muestras de DGS alta proteína, fibra reducida, y una muestra de DGS baja proteína, la cual es el residuo de los fraccionamientos anteriores. Acá tenemos una imagen del proceso que se utiliza para generar la proteína de maíz fermentado. Hay bastantes pasos en este fraccionamiento, pero lo que quiero resaltar son estas pantallas de presión o pressure screens o tamices de presión. Se utilizan también decantadores de proteína para producir el CFP o el producto de maíz fermentado. Este puede tener hasta 50% de proteína. Una ventaja principal de este sistema es que permite también la producción de DDGS convencionales y la producción de aceite de maíz. El sistema STET, de hecho, es diferente. Utiliza un método de separación electroestático. Lo que hace es que se pone el DDGS en una correa y se inducen cargas en las partículas para separar la fibra y la proteína en base a las cargas de esas partículas, y esto nos permite tener esta fracción o este fraccionamiento de alta proteína. En cada uno de estos experimentos utilizamos el ensayo de gallo alimentado con precisión.
utilizamos de 3 a 6 gallos individuales en sus jaulas. Cada proceso era que el gallo no comiera por 26 horas, después se intubaba con 24 a 30 gramos de la muestra y luego colectamos excreta por las siguientes 48 años y luego analizamos buscando la energía bruta, nitrógeno y los aminoácidos. Para análisis estadístico, los datos o la información de todos estos se analizaron en SAS por un procedimiento ASOMA aleatorio al cual hicimos diferentes pruebas. Los gallos individuales se utilizaron como la unidad experimental y los medios se consideraron diferentes y eran menos de 0.05. Vamos a mirar los resultados del primer experimento en el cual miramos el producto de proteína de maíz fermentada o CFP. Las 8 muestras de hecho eran consistentes en su composición de nutrientes, excluyendo o sin incluir la tercera muestra, el cual tenía un mayor contenido de TDF y menos proteína cruda. Pero en general el producto de CFP tenía un promedio de 56 de proteína en base seca, lo cual es relativamente más alto que los DDGs convencionales que tienen un 32 de proteína. La grasa cruda y el TDF de hecho se mostraron más bajos que los DDS convencionales. 43% versus 30% de los productos CFF, el 43% es de los DDGS convencionales. Vimos algunas diferencias significantes en los valores de TMN, pero también observamos que la tercera muestra de CFP3 tenía un TMN menor. Sin embargo, todas estas muestras de CFP contienen un TMN que es relativamente más alto que los DDGS convencionales o regulares. Vemos que tienen un promedio de 2.777 kcal en base seca comparado con 2.832 comparados con el 2.702. Son los promedios. Vimos diferencias importantes mirando la digestibilidad de los aminoácidos. Ambos, de nuevo, contienen una digestibilidad de aminoácidos estandarizada alta para todos los aminoácidos. De especial interés son los valores de lisina para ambos de estos productos. De hecho, son altos, un promedio de 85 y 83. En los CFP y los DDGS convencionales, lo cual indica que las muestras no se afectaron por calor. Luego calculamos el promedio o los contenidos de aminoácidos digestibles, el promedio. Hicimos una división para llegar a esto y determinamos que los CFP tienen un contenido de aminoácidos digestibles mayor en comparación con los DDGS convencionales, y esto de hecho es específicamente verdadero para la lisina, que pasó del 0.79 en DDGS convencionales al CFP, que tiene 1.74. En resumen, determinamos que la proteína cruda aumentó del 32% en los DDGs convencionales a 56% en el CFP. La TMN también se determinó más alta que la que existe en los DDGs convencionales, 3.556 kcal por kilograma en base en seco. Y aunque los valores de digestibilidad de todos los aminoácidos fueron altos para todas las muestras, de entre 88 a 94%, las concentraciones de aminoácidos digestibles fueron mayores cuando se compararon con los CFP DDGS convencionales. Bueno, vamos a mirar el segundo experimento, DDGS con alta proteína del sistema de Franzenberg. Determinamos que ambos eran similares en su composición de nutrientes. Tienen un promedio de 51% de CP, 8.5 de grasa cruda y un TDF, un contenido de TDF de 35.5 entre los dos. También tienen un TMN similar. El primero es 3.307 kcals. De nuevo en base en seco. Encontramos diferencias adicionales entre los valores de digestibilidad de aminoácidos estandarizados y vimos una menor digestibilidad para la segunda muestra, el DDGS con alta proteína, y también vimos un alto valor de digestibilidad
Las concentraciones de aminoácidos digestibles también se calcularon como lo hicimos anteriormente y determinamos que las dos muestras de alta proteína de DDGS tenían un mayor contenido de aminoácidos comparados con los DDGS 1 y 2, basados en los dos ejemplos que les mencioné, y esto es específicamente verdadero para los contenidos de lisina. 1.5 en base en seco fue lo que se determinó el primero. En resumen, determinamos que la composición nutricional de DDGS de alta proteína es similar. Tienen un 51% de proteína cruda más comparado que los DDGS 1 y 2 también tienen un TMN de 3.377 kcal por kilo en base en seco y una alta digestibilidad de aminoácidos de 90%. Los aminoácidos digestibles, sus concentraciones en los HP DDGS aumentaron para todos los aminoácidos comparados con los DDGS convencionales 1 y 2. Bueno, pasamos al tercer grupo de muestras del experimento en el cual miramos los DDGS con fibra reducida y alta proteína. De ST Equipment and Technology determinamos que la composición de nutrientes de ambos cambiaba un poco, 51 y 46% de proteína cruda y 26 y 21 de TDF. Las muestras no tuvieron una diferencia significativa en relación al TMN. Sin embargo, los dos con fibra reducida alta proteína tenían un TMN que era relativamente más alto que los de baja proteína y los DDGS convencionales. En general, vimos algunas diferencias significativas entre las muestras al mirar los valores de digestibilidad de aminoácidos estandarizados, pero vimos que los DDGS de alta proteína, menos digestibilidad de lisina. De nuevo, esta menor digestibilidad de lisina fue bastante evidente y esto indicaba posiblemente que la muestra se vio afectada durante el proceso de secado. Y las concentraciones de aminoácidos digestibles se calcularon utilizando los aminoácidos totales y los valores de digestibilidad y determinamos que la concentración aumentó para todos los aminoácidos comparados con los convencionales de DGS. Si observamos un aumento de aproximadamente 0.3, 0.5 para todos los aminoácidos digestibles cuando los comparamos con los DDGS convencionales. Para resumir, los RFHP DDGS contenían 48% de proteína cruda y un 24% de TDF. Los DDGS convencionales 3 y 4 contuvieron 33% de proteína cruda y una media de TDF de 38%. El TMN se determinó más alto en los RFHP DDGS comparado con los DDGS convencionales y las concentraciones de aminoácidos digestibles de los RFHP DDGS se aumentaron cuando se comparan con los DDGS convencionales. El último experimento que voy a tratar en mi presentación miró la biohabilidad relativa de fósforo en harina de soya DDGS convencionales en Nexpro. El producto de Nexpro que analizamos en este experimento es un DDGS de alta proteína que produce la compañía POET. Este producto es muy similar al CFP que les mencioné anteriormente, o el producto de maíz fermentado. Sin embargo, la diferencia principal entre Nexpro y el CFP convencional es que Nexpro lo produce POET y POET tiene un método de fermentación único, una fermentación en frío, no utiliza ningún proceso de calentamiento durante su producción de etanol. Y también confirmamos que esta muestra viene de una planta de etanol y es similar al sistema FQPT. Este método también permite producir DDGS convencionales y aceite de maíz también. En este experimento utilizamos machos COP500. Estos estuvieron en una dieta convencional desde el día 0 al día 7, luego pasaron a las dietas experimentales a partir del día 7. Hubieron 9 tratamientos con 5 repeticiones, 5 pollos por repetición. De nuevo,
consumieron esta dieta experimental del día 7 al día 19. El día 19 terminamos el ensayo, tomamos el peso y luego tomamos las tibias derechas, las secamos en seco y luego generamos la ceniza. Los tratamientos dietéticos, la primera dieta, una dieta de almidón, de maíz, dextrosa, una dieta basal básicamente que tenía un contenido de fósforo calculado en 0.18% y un contenido de calcio de 0.8%. Y en esta dieta basal deficiente en fósforo empezamos a implementar tratamientos, añadíamos ya sea fosfato de potasio, harina de maíz o Nexpro. De nuevo se añadieron estos ingredientes para análisis estadísticos. Analizamos los datos utilizando PROC-GLM en SAS para un procedimiento ANOMA completamente aleatorio. Luego hicimos pruebas HSD Turkey, utilizamos un corral con 5 pollos, luego hicimos múltiples regresiones lineares, midiendo la ceniza de la tibia y miramos las diferentes cantidades. De nuevo consideramos que una diferencia era significativa. Si la P era menos de 0.05, vamos a mirar los resultados del experimento 4. En la siguiente diapositiva determinamos que la composición de nutrientes de los DDGS convencionales y de Nexpro, de nuevo, eran bastante convencionales con lo que habíamos reportado en los experimentos anteriores. La harina de soya tenía 53.1 de proteína en base en seco comparado con 31.4 y 55.5. Los Nexpro y DDGS convencionales también tenían un menor contenido de calcio y el DDGS convencional es el que más fósforo tenía comparado con 0.69 de la harina de soya y 0.65 de Nexpro, del producto Nexpro. Acá tenemos una tabla en la cual tenemos el contenido de ceniza de tibia para cada uno de los tratamientos de las diferentes dietas y vemos que cuando el contenido de ceniza aumentaba al añadir fósforo, al añadir suplementos también vemos un aumento al añadir los dos ingredientes de prueba adicional. Fue la mayor inclusión, más 14% de Nexpro fue la mayor inclusión. Acá tenemos el gráfico de las múltiples análisis de regresión lineal, de nuevo con los diferentes suplementos, vemos los diferentes ingredientes que probamos y al comparar los diferentes contenidos de ceniza en base al consumo de fósforo, vemos que las aves que consumieron fosfato de potasio tuvieron el mejor, las cifras más altas, igual con DDGS y Nexpro, mientras, sí, los que SBM tenían el menor incremento. Luego calculamos el valor de viabilidad de fósforo, miramos los diferentes ingredientes de la prueba y lo dividimos por el fosfato de potasio y llegamos a los valores de viabilidad relativa, 23% para la harina de soya, 79% para el DDGS. Y luego de comparar el gráfico, las curvas en el gráfico, determinamos que los DDGS convencionales y Nexpro tienen un valor relativo de viabilidad similar de fósforo, mayor al de la harina de soya, y luego miramos el contenido de fósforo biodisponible y determinamos que Nexpro tiene un contenido de fósforo bio disponible de 0.5 comparado de 0.23 de la harina de soya y 0.79 de los DDGS convencionales.
En resumen, determinamos que la biodisponibilidad de fósforo en los DDGs convencionales sin Expro era similar, relativamente alta, más alta de lo que observamos con la harina de soya. Sin embargo, quiero enfatizar que al decidir qué coeficientes se utilizan para los HPDDGs y el contenido de fósforo, es importante determinar cómo se fabrica el producto. Y en general determinamos que los coproductos de alta proteína tenían un mayor contenido de TMN especial comparado con los DDGs convencionales. Alta biodisponibilidad de fósforo en Expro. Por eso concluimos también que coproductos de alta proteína contienen valores nutricionales aumentados al ser mayores que los de los DDGs convencionales. Lo podemos poner en la pantalla. Y con esto concluyo mi presentación. Pregunta en español y Ben va a estar escuchando la traducción de la pregunta directamente. ¿Preguntas para Ben? ¿Sí? Bueno, Ben, es Pedro Urriola acá. Yo tenía una pregunta para ti. Y más que todo, yo hago nutrición de cerdos y estudié allá en Illinois con el doctor Hans Stein, quien ha estudiado digestibilidad de fósforo y calcio en vez de biodisponibilidad basada en, por ejemplo, osificación. Y me preguntaba si en nutrición de aves también habrá un esfuerzo o un beneficio de cambiar el sistema de formulación a digestibilidad de calcio y fósforo. That's a really great question. Es una muy buena pregunta. Sí, se están llevando a cabo muchos esfuerzos en estos dos campos, la digestibilidad del fósforo y del calcio. Sí, hemos hecho muchos más experimentos en estas muestras que les presenté, pero aún no hemos completado los análisis. Y parte del desafío con el fósforo digestible es que no es la digestibilidad de los fósforos, depende del contenido de calcio en la dieta experimental, y eso nos puede llevar a valores que de hecho no son posibles en dietas prácticas. Estamos trabajando en eso para mejorarlo, y de nuevo en relación a la digestibilidad de calcio aún tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos mucha variabilidad en los resultados, así que aún tenemos muchísimo trabajo por hacer en ese campo con el calcio. Gracias, Ben. Tenemos una pregunta. Sí, buenas tardes. Una pregunta. ¿Con estos nuevos productos podría llegar a ser factible observar dietas sin fósforo inorgánico, dado que es más biodisponible? No sé, yo sé que no es el tópico de la investigación, pero puede ser posible, y tal vez en función de evaluar si se paga el producto eliminando el fósforo inorgánico. Esa es mi pregunta. Sí, también es una gran pregunta. Sé que al avanzar a las fases más avanzadas en los Estados Unidos, podemos sacar las fuentes de fósforo inorgánico. El doctor Rerahost nos ha mostrado que al añadir fósforo inorgánico reducimos la capacidad de las aves de quebrar el fosfato, así que hay una ventaja. Si se puede hacer, si podemos tener una dieta sin fósforo inorgánico, lo podemos hacer. Pero esto aumentaría la capacidad de las aves de consumir biofosfato. ¿Tenemos otra pregunta por acá? Sí, la pregunta va de nuevo al concepto de formular con fósforo biodisponible, porque si entendí bien, él usa fosfato potasio. Entonces, cuando tú haces ese tipo de relaciones de biodisponible,
En la literatura no te dicen si es fosfato monosódico o fosfato dicálcico o fosfato que el uso potasio. Entonces, ¿cómo tú extrapolas eso si no conoces cuál es el punto de referencia? Y bueno, tú bien sabes que en Europa formulan con fósforo digestible hace más de 20 años. Yeah, so with the phosphorus, I don't Sí, la biodiversidad. Tenemos que asumir que la fuente está disponible, pero sabemos que ninguna fuente de fósforo está 100% biodisponible. Aún estamos mirando los resultados de diferentes experimentos que hemos hecho. Estamos mirando la biodigestibilidad de los fósforos. Así que sí, es una conversión que hay que hacer de los valores después de recibir los resultados para mirar si luego de corregir la diferencia, pero aún no tenemos los datos, no hemos completado el análisis en base a formular en relación al fósforo biodisponible en los Estados Unidos. Hay muchos valores de variabilidad en los Estados Unidos y sí lo hacen en Europa. Pero es difícil determinar si en este momento estamos ahorrando o estaríamos ahorrando. De hecho, las compañías más grandes en los Estados Unidos simplemente continúan trabajando con lo que saben que funciona bien, pero sí hay interés en esas compañías para cambiar a sistemas digestibles, y también hay muchos nutricionistas que llevan mucho tiempo trabajando, que saben cómo formular estas dietas utilizando contenidos de MPP, la manera que siempre lo han hecho. Bueno, muchas gracias, Ben, por tu presentación. Demos un aplauso a Ben por